Colegio Jean Piaget, Secundaria. Hola chicos, muy buenos días. Hoy en la materia de español vamos a ver movimientos literarios en América Latina. Si recuerdan, ya habíamos visto literatura latinoamericana y ya habíamos visto literatura latinoamericana contemporánea. Pero dentro de estas hay movimientos o surgieron ciertos movimientos. Les voy a explicar cuáles son y qué características conlleva cada uno de estos. Pues bien, primero, ¿qué son los movimientos literarios? Para poder ver cuáles son, tenemos que saber qué es cada uno de estos y para qué sirvieron y qué fue lo que estaban representando en sus obras. Pues bueno, son las distintas tendencias históricas y estéticas que conforman la historia de la literatura. Es decir, son las distintas vertientes literarias que a lo largo de la evolución histórica de este género artístico han surgido en las distintas regiones del mundo. Cada movimiento está dotado en un sentido propio, reconocible y generalmente en diálogo o contraposición a la tradición literaria en ese momento. Esto se debe a que estos movimientos se rigen por algunos principios o fundamentos compartidos por sus autores, aunque ellos los expresaban de manera individual. Esto dependía del pensamiento de la persona, pues entonces expresaba las cosas como él lo estaba viviendo en ese momento. ¿Cuáles son los tipos de movimientos literarios? Pues bien, vamos a hablar de tres. El principal es el realismo, del que vamos a hablar en este momento. Esta es una corriente que irrumpe en la literatura entre 1840 y 1860. Quiere decir que hablamos de finales del siglo XIX. ¿Y qué pasa con el realismo? Pues este va a llegar a contraponerse al romanticismo, que fue lo primero de lo que se estaba hablando y lo primero que escribían. Eran muy románticos, entraba mucho el amor, mucho la fantasía, pero la fantasía amorosa, y aquí no, el realismo escribían lo que ellos pensaban y lo que iban viviendo dentro de ellos o dentro del lugar en donde estaban y lo que querían reflejar hacia el lector. ¿Cuáles son los representantes en Latinoamérica? Pues bueno, hay dos principales para el realismo. Estos son Vicente Pérez, que era chileno, y Tomás Carrasquilla, que es colombiano. ¿Y cuáles son las características del realismo? Pues bueno, son varias. Aquí ahorita en esta primera imagen vamos a ver 6. La primera es que tienen un carácter objetivo, en contraste con el subjetismo propio de la literatura romántica. Eran muy objetivos a lo que estaban hablando, ¿sale? El 2, tenían una descripción minuciosa de los ambientes físicos, interesa la realidad circundante, o sea, todo lo que veían a su alrededor, ellos lo plasmaban, pero era una descripción pues muy precisa de lo que estaban hablando. Se resaltan las diferencias entre clases sociales, ¿sale? Ahí no inmiscuían todos, no. Ahí veían cómo eran las clases sociales y pues entonces ahí resaltaban una de la otra, ¿sale? No era todo igual, sino iban resaltando cómo era una, cómo era la otra y se veía la diferencia. Tienen sentido común o del valor de la realidad como fuente de conocimiento. Era lo que yo les decía, eran muy realistas, por eso realismo. Se incorpora al pueblo en la literatura. Aquí ya vienen a hablar más de los personajes comunes, como puedan ser los populares, que era lo que yo les decía arriba. Se veía la diferencia entre las clases sociales, los campesinos, los obreros, que ellos emergían más en el drama, pero sobre todo en lo que era la novela. Ahí ya se veían más los personajes comunes o los populares o los de clase baja, que era lo que ya estaban hablando un poco más dentro de estos escritos. Incluyeron los escenarios y los medios locales. Ya se habla un poquito más o se describe un poquito más el escenario en el cual está pasando lo que están escribiendo. La búsqueda de la verdad, por eso es que se llama también realismo. Era muy, muy apegado a lo que iba pasando y decían la verdad de las cosas. Usaban un lenguaje muy popular. Ellos hablaban mucho de las costumbres de los personajes. Era por eso que era como muy popular el lenguaje para que pudiera llegar a todas las personas. Toman los temas del mundo real. 10. A veces incluyen cartas y memorias con el propósito de impregnarle un aire de circunstancial a los hechos. Tenían un empleo en un estilo sencillo, sin exageraciones ni adornos. Ok, la 10. A veces incluyen cartas y memorias con el propósito de impregnarle un aire circunstancial a los hechos. ¿Sale?
si tenían un escrito y estaban hablando a lo mejor de una relación de pareja, pues ellos también redactaban las cartas de lo que se mandaban uno con la otra. ¿Para qué? Pues para que los hechos y los que ellos estaban narrando pues fuera más real, ¿sale? Y a lo mejor como lector pues adentrarnos más a lo que estaban escribiendo e imaginarnos lo que estaba pasando. Emplean un estilo sencillo, sin exageraciones ni adornos, como era el romanticismo. Ahí sí eran muy exagerados y adornaban mucho lo que estaban escribiendo. Tenían preferencia por los temas históricos y autobiográficos. Se enfocaban mucho a los problemas sociales y censuran a los vicios. En la época del realismo, principalmente tuvo más influencia la narrativa que la lírica. ¿Sale? Pues bien, vamos a ver un poquito más del realismo mágico. Ya vimos el realismo, pues ahora nos vamos con el realismo mágico. Este principalmente se va a definir por su preocupación estética y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica, que quede muy claro esto. Su finalidad no es que ellos daban sus emociones, sino más bien expresarlas. Y es sobre todo las cosas, las actitudes que pasaban frente a la vida real o frente a la realidad de lo que ellos estaban escribiendo. Tenemos algunos exponentes. Aquí sí tenemos más dentro de lo que es América Latina o Latinoamérica. ¿Sale? Tenemos un guatemalteco que es Miguel Ángel Asturias. Tenemos un uruguayo que es Horacio Quiroga, tenemos al colombiano Gabriel García Márquez, que es muy conocido, y también tenemos al mexicano Carlos Fuentes, y tiene una obra muy peculiar y muy característica y que por lo regular todo el mundo conocemos, que es la novela Aura. Tenemos al brasileño José Amado con la novela Doña Flor y sus dos maridos. Ellos son algunos de los que estamos hablando. Hay uno que también aclaman mucho o que habla mucho en realismo mágico, y él es Juan Rulfo con Pedro Páramo. ¿Cuáles son las características del realismo mágico? Pues bueno, aquí tiene predominio el narrador impasible. El narrador presenta los hechos generando una atmósfera de normalidad, aunque se trate de sucesos extraordinarios. El contenido de elementos mágicos fantásticos percibidos por los personajes en general como parte de la normalidad. Tienen elementos mágicos tal vez intuitivos, pero por lo general nunca los explican. Tienen la presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. Tienen la presencia de los paisajes y los climas, sí, pero lo refuerzan por medio de las emociones que tenían los personajes al momento de que los están relatando o que uno los está leyendo. Entonces uno con el personaje, al momento de que nos empiezan a explicar los países o los climas, pues nos adentramos mucho porque nos dejan ver las emociones de ellos. Tienen alusión y referencia a lo sociocultural de los ámbitos más populares y o pobres de las comunidades. Si recuerdan, en el realismo ya se veía mucho la clase o la diferencia de las clases. Aquí, ¿qué pasa? Que ya nos van a explicar mucho los ámbitos socioculturales, pero nos hablan más de las comunidades de bajos recursos o de las comunidades pobres y más populares, que antes no se hablaba de esto. Los hechos son reales, pero tienen una connotación fantástica, ya que algunos no tienen explicación o más improbablemente no ocurrían, ¿sale? ¿Qué es el realismo fantástico? Pues el realismo fantástico alude a un género narrativo basado sobre todo en los elementos de fantasía, dentro del cual se puede agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura de terror, ciencia ficción o la literatura gótica. Si se fijan, aquí ya cambia un poquito. En el otro era primero el romanticismo, pues era todo con los sentimientos, era todo muy bonito. En el realismo, pues ya nos decían o nos daban a conocer cómo eran los lugares donde estaban relatando o donde estaban pasando las historias, pero se basaban más en la realidad de las cosas. Aquí ya en el realismo fantástico, pues entonces ya como que empezaban a imaginar un poquito más y hacían historias de terror, de ciencia ficción o de literatura gótica. Se conoce así a cualquier relato en el que participan fenómenos sobrenaturales y extraordinarios como la magia o la intervención de criaturas inexistentes. Esta definición resulta ineficaz debido a que los elementos sobrenaturales están presentes en todos los relatos mitológicos y religiosos, y su presencia tiene un carácter muy distinto del que posee en la civilización actual. Pues bien, chicos, estos son los tres tipos de corrientes
que aparecieron durante la literatura de América Latina o Latinoamérica. Estos son los tres principales. Si se fijan, son muy parecidos, pero tienen alguna característica diferente que hace que nosotros veamos cuál es la diferencia una con la otra y que hablan de la realidad, sí, hablan de lo que estaba pasando. Pero aquí en este, que es el realismo fantástico, pues ya nos hablan más de ciencia ficción o de terror, que fue lo que se contrallevó durante esa época. Bueno, tenemos una actividad. Solamente es una actividad muy pequeñita de la página 22. ¿Por qué? Porque ya vamos a continuar con otro tema, pero quiero que vayan viendo las diferencias de una a la otra. ¿Sale? Pues bien, pongan mucha atención a lo que les voy a leer. Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga. Los pensamientos que les doy o que yo les leo es para que pongan mucha atención y entren en reflexión acerca de lo que estamos pasando en estos días. Pero si ustedes van a conseguir algo, pues se lo tienen que proponer y tengan muy, muy en cuenta que lo van a poder lograr. Pues bien, chicos, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho y